Durante 15 años, la única voz humana que Wren Calder había escuchado era la suya, un murmullo bajo que se perdía entre el silbido del viento sobre el chaparral reseco. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Su mundo eran 100 acres de tierra arrancada a pulso, una cabaña firme levantada por un padre al que apenas recordaba, y la compañía silenciosa y vigilante de las montañas Dragoon. La soledad se había vuelto una segunda piel, un muro que la protegía de un mundo que le había arrebatado todo. Pero aquel martes, sofocado por un calor de agosto que no dejaba respirar, el silencio se quebró. 7 sombras enormes se deslizaron sobre su terreno, calladas y pesadas. No eran buscadores de oro, ni vagabundos. Eran guerreros apaches titanes del desierto, y no venían a pedir agua ni a buscar pelea. Venían a pedir su mano. El sol de Arizona caía como un martillo ardiente sobre la tierra cuarteada del hogar de Wren Calder. A sus 22 años, su rostro ya parecía un mapa de esa dureza, la piel curtida como cuero de silla bien usado, y los ojos de un azul pálido, acostumbrados a entornar la mirada frente al resplandor inclemente. Se movía con la precisión de quien vive sola, cada gesto necesario sin desperdicio. El golpeteo rítmico de su hacha partiendo leña era la única música en aquella orquesta silenciosa del desierto. Su padre, Bram Calder, le había enseñado a sobrevivir allí antes de que la fiebre se lo llevara a él y a su madre, Mara Calder, 15 años atrás. Él le había enseñado a leer la tierra, seguir el rastro de los animales, disparar sin temblar y sobre todo no depender de nadie. Su cabaña estaba escondida en un pequeño valle fácil de defender, bendecido con lo más valioso de ese territorio árido, un manantial que nunca se secaba. El agua era su vida, lo que mantenía con vida su pequeño huerto terco, lo que daba de beber a sus 2 mulas y a unas cuantas gallinas. La cabaña era pequeña pero sólida, hecha de troncos gruesos de pino con barro y piedra rellenando las grietas, una única ventana orientada al este para recibir la luz del amanecer, y una puerta pesada asegurada cada noche, con una viga de madera dura. Más que un hogar, era una coraza, un lugar útil, no precisamente acogedor. Los recuerdos de sus padres ya eran casi sombras, desgastados por tantos días callados y tantas noches vacías. Wren terminó de partir el último tronco y lo apiló junto a la pared, secándose el sudor con el dorso de su mano áspera. Se quedó quieta, todos sus sentidos en alerta. Algo había cambiado. Los gorriones que siempre trinan en los álamos junto al manantial estaban mudos. El aire mismo parecía contener la respiración. Su mano fue instintivamente hacia el revólver Colt que llevaba al cinto, su empuñadura gastada tan familiar como un viejo amigo. Barrió con la mirada la línea de peñasco que marcaba el muro occidental del valle. Nada escapaba a sus ojos. Por un largo instante solo vio el temblor del calor subiendo desde las rocas. Entonces aparecieron. No entraron con gritos. Surgieron del paisaje como si hubieran sido formados por el mismo polvo y el mismo sol, 7 figuras montadas en potentes ponis, moteados coronando la cresta en una sola línea imponente. Eran hombres enormes, más anchos y altos que cualquiera que ella hubiera visto en sus escasas visitas al poblado de Redemption Gulch. Eran Chiricahua Apache, con el cabello negro y largo sujetado por cintas sencillas, el pecho descubierto brillando por el sudor y las piernas cubiertas con piel curtida. Cada uno llevaba un rifle sobre el regazo y un arco colgado al hombro, pero era su presencia, esa quietud imponente y sofocante, lo que hizo que un latigazo de adrenalina recorriera las venas de Wren Calder. No huyó. Su padre le había enseñado que el pánico era un lujo que en el desierto no se podía permitir. Se mantuvo firme, los pies bien plantados en la tierra que consideraba suya, la mano apoyada en la culata de su Colt. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor salvaje, en medio de aquel silencio tan profundo que parecía recién nacido. Observó cómo guiaban a sus caballos por la pendiente rocosa con una gracia que no coincidía con el tamaño de sus cuerpos. Las pezuñas de los ponis apenas levantaban sonido sobre la tierra apretada. Se detuvieron a unos 50 metros de la cabaña, guardando una distancia respetuosa. El hombre en el centro, que parecía ser el líder, desmontó. Era el más grande de todos, con un rostro que parecía tallado del mismo granito de las montañas, pómulos altos,
una nariz fuerte y recta, y unos ojos tan oscuros e intensos como la obsidiana. Una sola pluma de águila estaba atada en su cabello. Entregó las riendas de su caballo al guerrero a su lado, y comenzó a avanzar hacia ella. Sus pasos eran lentos, medidos, sin prisa. Venía desarmado con las manos abiertas a los costados en un gesto de paz, pero ese gesto no lograba calmar la tormenta que se agitaba dentro de Bren. Levantó su revólver. El chasquido del martillo al tensarse retumbó como un trueno en la quietud. «Hasta ahí», gritó ella, la voz ronca por el desuso, pero firme. El hombre se detuvo, sus ojos oscuros fijos en los de ella. No mostró miedo ni sorpresa. Simplemente esperó, su mirada inmóvil. Estaba a unos 20 pasos, lo bastante cerca para que Wren distinguiera el trabajo minucioso de las cuentas en sus mocasines, pero lo bastante lejos para no representar una amenaza inmediata. «No tengo ningún pleito con ustedes», dijo Wren, recuperando fuerza en la voz. «Digan a qué vienen y sigan su camino. El agua es mía». Era la razón habitual por la que los extraños se atrevían a cruzar su terreno. En una tierra sedienta, el manantial era un canto irresistible. El hombre no respondió al instante. Miró detrás de ella la cabaña resistente, la pila ordenada de leña, el pequeño huerto que crecía, a pesar de la dureza del clima. Su mirada parecía leer cada detalle de aquella vida solitaria, cada prueba de su resistencia. Finalmente, sus ojos volvieron a los de ella. Cuando habló, su voz fue un barítono profundo, las palabras en inglés cuidadosamente pronunciadas, apenas teñidas por un acento musical. «No hemos venido por agua», dijo Kyle Crowstone, con aquella voz grave y serena que parecía vibrar en el aire caliente. «Tampoco hemos venido buscando guerra». Wren Calder mantuvo el revólver apuntado directo a su pecho. «Entonces, ¿a qué demonios han venido?» El líder apache dejó que el silencio se alargara pesado como una manta del desierto, permitiendo que sus próximas palabras tomaran forma. Los otros 6 guerreros seguían montados rígidos como estatuas talladas, observando la escena con una intensidad que erizaba la piel. Eran un muro de músculo y amenaza, un coro silencioso detrás de su jefe. Kael dio un paso más lento, decidido, sin hacer caso al arma que apuntaba a su corazón. Miró de frente los ojos azul pálido de Wren, y por primera vez ella vio algo distinto a la severidad fría que esperaba. Era una seriedad profunda, antigua, casi sagrada. «Mi nombre es Kyle Crowstone», anunció su voz expandiéndose en la quietud. «Soy hijo de un gran jefe. Estos son mis hermanos, mis guerreros de mayor confianza». Su mirada descendió desde el borde desgastado de los pantalones de mezclilla de Wren hasta los mechones rebeldes y quemados por el sol que escapaban de su trenza. «Hemos viajado 3 días desde la Sierra Madre. Hemos venido para pedirte que seas mi esposa». Las palabras la golpearon como una pedrada en el pecho. El mundo pareció inclinarse, el sol implacable, las montañas mudas, los 7 gigantes frente a ella. Todo giraba en un cuadro imposible de entender. Su dedo se aferró al gatillo. El frío del metal era lo único real en medio de aquella irrealidad absoluta. «¿Qué?». Era una palabra tan extraña en ese momento que parecía pertenecer a otro idioma. Para una mujer que llevaba años sin hablar con nadie, la idea de una propuesta de matrimonio hecha por un apache de más de 2 metros era más que absurda. Era pura locura. El silencio que siguió a las palabras de Kael fue más denso que cualquiera de los que ella había vivido. Un silencio lleno del zumbido de las moscas, del grito lejano de un halcón y del golpeteo frenético de su propio corazón. De repente el Colt se volvió pesado como una piedra. Wren miró fijamente al líder apache, buscando en su rostro de granito algún rastro de burla o engaño, pero solo halló una solemnidad inquebrantable. «Estás loco», murmuró al fin, un susurro áspero cargado de incredulidad. «Totalmente loco». Kael no reaccionó a su insulto. Su paciencia parecía tan grande y profunda como el cielo sobre ellos. «No es locura», respondió simplemente. «Es nuestro propósito». «¿Propósito?», replicó Wren con la voz temblando entre miedo y rabia incrédula. «Entrar así en la tierra de una desconocida y...». Ni siquiera pudo terminar la frase absurda. «Fuera de mi propiedad. Todos».
Ahora mismo. Le señaló la cresta con el cañón del arma. Los 6 guerreros a caballo se movieron apenas una ondulación mínima que hablaba de disciplina. Sus ojos se volvieron hacia Kael aguardando su decisión, pero Kael no se movió. «No nos iremos», declaró con un tono sin amenaza, pero firme como una roca. «No hasta que escuches todo lo que venimos a ofrecer». «He escuchado suficiente», escupió ella. «No sé quiénes son ni qué juego están jugando, pero no me interesa». La respuesta es no. Y ahora lárguense o empezaré a disparar. Sé apuntar muy bien. Para comprobarlo desplazó mínimamente el arma y apretó el gatillo. El estruendo del calibre 45 desgarró la tarde. El proyectil levantó un pequeño estallido de polvo a un pie de los mocasines de Kael. Una advertencia clara, un límite. Pero Kael ni parpadeó. Sus ojos siguieron clavados en los de ella sin el menor cambio. Sus hombres también permanecieron imperturbables, su calma tan inquietante como su tamaño. Eran guerreros. El ruido de una sola pistola no era más que un berrinche infantil. «Tienes buena puntería», reconoció Kael con esa calma que desesperaba. «Pero ese arma solo tiene 5 balas más. Y somos 7. No deseamos hacerte daño, mujer del manantial. Queremos honrarte». «Honrarme», Bren soltó una risa amarga hueca. «Convirtiéndome en tu squaw preferiría morir». La palabra quedó flotando en el aire áspera y cargada de desprecio. Un destello, dolor. Enfado cruzó fugazmente los ojos de Kael antes de desvanecerse. «Te equivocas», dijo su voz endureciéndose. «La esposa de un jefe Chiricahua no es esclava, es el corazón del campamento. Es respetada. Es protegida. No te faltaría nada. Comida, caballos, mantas, defensa contra todos los enemigos». Señaló con la mano el pequeño y duro pedazo de mundo que era su hogar. «Estás sola. Luchas por cada bocado. Cada día es una pelea contra el sol, la sequía y los depredadores. Con nosotros serías parte de un pueblo. Nunca volverías a estar sola». Sus palabras golpearon un sitio profundo en ella. Con unas cuantas frases había descrito exactamente el peso cruel de su vida, la soledad interminable agotadora que la acompañaba como una sombra desde niña. La soledad era un dolor constante como un miembro fantasma que Wren Calder había aprendido a cargar sin quejarse. Pero escucharlo de labios de un desconocido se sintió como una acusación, como si hubiera invadido un rincón íntimo de su alma. «Me gusta estar sola», mintió la voz tensa. «Yo elegí esta vida». «Nadie elige ser la última», respondió Kyle Crowstone, sus palabras cortando sus defensas como una navaja bien afilada. «Es un destino que se recibe, pero no uno que debas conservar». La frustración y una sensación creciente de impotencia se derramaron sobre Wren. Era una situación para la que Bram Calder nunca la había preparado. Sabía enfrentarse a serpientes de cascabel, a pumas y a buscadores desesperados. Esto, en cambio, no tenía manual. No la atacaban. La esperaban. Su paciencia era un arma más peligrosa que cualquier rifle. «No tengo nada más que decirte», soltó bajando el arma sin dejar de sujetarla con firmeza. «La respuesta es no, hoy, mañana y siempre. Quédense o márchense, me da igual». Con la punta de la bota trazó una línea imaginaria en la tierra, a unos 3 metros de ella. «Cruza esto, y te sacarás una bala del vientre». Sin esperar reacción, les dio la espalda, aunque por dentro temblaba, y caminó hasta la cabaña. La puerta pesada protestó al cerrarse y enseguida bajó la tranca. Las manos le temblaban. Se apoyó en la madera, ojos cerrados, escuchando. Esperaba oír cascos alejándose, un indicio de retirada. Pero no llegó nada. Solo el canto recuperado de los pájaros y el susurro eterno del viento. Mirando por una rendija de la contraventana, comprobó que seguían allí. Habían desmontado y estaban montando un pequeño campamento, ordenado al pie del risco. Afuera de la línea que ella había marcado, sí, pero todavía en su tierra.
Se movían con una eficiencia silenciosa, atendiendo a los caballos, encendiendo un fuego sin humo, acomodándose como si fueran a pasar el invierno allí. Un frío le recorrió la espalda. No se iban. Le estaban poniendo sitio a su soledad. No era un ataque, era una prueba de resistencia. Ellos tenían tiempo. Tenían número. Y ella solo contaba con 100 acres de tierra, munición limitada, y una soledad que por primera vez la aterraba de verdad. Cuando el crepúsculo se extendió por el cielo, las sombras largas de los 7 guerreros se estiraron sobre su propiedad, y Wren Calder sintió una grieta abrirse en la fortaleza de aislamiento que había construido por tantos años, temiendo que lo que entrara por ella pudiera ahogarla. Pasaron 3 días. Los 7 apaches siguieron allí. Eran una presencia constante e inquietante en el borde del mundo de Wren. No intentaron volver a acercarse, respetaron el límite impuesto. Su disciplina era absoluta. Cazaban en las colinas fuera del valle, regresando con venado o jabalí. El ritual de desollar y cortar la carne era un murmullo distante. Apenas hablaban entre ellos sus voces, un murmullo bajo, que rara vez alcanzaba la cabaña. Esperaban algo. Que no podía saberlo. Que se quedara sin comida, que la nerviosidad la quebrara, que simplemente se rindiera por el peso psicológico de su presencia. Sus provisiones bajaban rápido, sobre todo la harina y la sal. Era un viaje que llevaba semanas posponiendo, pero ahora no tenía opción. La idea de dejar su hogar sin vigilancia le helaba la sangre, pero quedarse tampoco era viable. Tenía que ir a Redemption Gulch, y quizá con algo de suerte encontrar ayuda, aunque sabía que era una esperanza tonta. ¿Quién en Redemption Gulch ayudaría a una mujer contra 7 guerreros Chiricahua? Se levantó antes del alba del 4.º día, ensillando a Dusty, su mula más resistente, con manos expertas. Llevaba 2 sacos vacíos y una lista memorizada. En cuanto la luz pálida del amanecer tocó las montañas, abrió la puerta y salió el rifle firme en su mano. El campamento apache ya estaba despierto. Kyle Crowstone se hallaba junto al fuego débil, con una taza humeante entre las manos. La miró sin expresión que pudiera descifrar. No hizo nada por detenerla mientras guiaba a Dusty hacia el sendero. Al pasar cerca del campamento, manteniendo una distancia amplia, sintió los ojos de los 7 hombres recorriéndola. Era como cruzar un pasillo silencioso de juicio. El camino a Redemption Gulch tomó mediodía. El pueblo era apenas una calle polvorienta entre edificios de madera quemados por el sol. Una tienda, un salón, una herrería, la oficina del ensayador y la del sheriff, con una cárcel diminuta. Era un lugar lleno de mineros curtidos, rancheros agotados y mujeres con la misma dureza que Wren veía en su propio reflejo. La conocían aunque no la entendían. La muchacha Abernathy, la ermitaña del viejo Dragoon Pass. Ató a Dusty frente a la tienda de Hattie Mercer. La campanilla sobre la puerta tintineó alegremente al entrar, un sonido demasiado optimista para su estado de ánimo. El interior era fresco y oscuro, con aroma a café cuero y manzanas secas. Hattie Mercer, una mujer robusta de rostro amable y ojos vivos siempre atentos, levantó la vista desde el mostrador. «Niña Wren, ¿cuánto tiempo?», dijo con una calidez que contrastaba con el aire cargado del lugar. «¿Te ves agotada? ¿Todo bien por tus rumbos?». Wren asintió sin confiar en su voz. «Solo necesito harina, sal, café y cartuchos, 45-70, para el rifle». Mientras Hattie reunía las cosas, un hombre que olfateaba cerca de los barriles de pepinillos se volvió hacia ella. Era Cyrus Blackthorne, el hombre que estaba comprando tierras por todo el condado. Atractivo de una forma fría y calculada, con bigote recortado y ropa demasiado elegante para un pueblo polvoriento como Redemption Gulch, era dueño del rancho grande que colindaba con la propiedad de Wren por el norte. «Señorita Calder», saludó Blackthorne inclinando el sombrero. Su sonrisa no llegaba a esos ojos duros y medidores. «Un placer verla por aquí. Espero que su manantial siga limpio». «Sí», respondió Wren cortante.
Blackthorn ya le había hecho varias ofertas para comprar su tierra, todas rechazadas sin discusión. Él quería el agua. Y no era hombre acostumbrado a escuchar un no. Bien, bien, murmuró acariciándose el bigote. Un recurso tan valioso. Y una joven viviendo sola. Tiene que cuidarse. Son tiempos peligrosos. Se inclinó un poco. Dicen que los apaches están inquietos. La oportunidad estaba ahí. Wren vaciló atrapada entre su costumbre de callar y la necesidad desesperada de desahogarse. La presión de los últimos días la arrastró, y las palabras salieron de golpe. Tengo un problema, señor Blackthorn. Hay 7 apaches acampados en mis tierras. Hattie Mercer soltó un jadeo llevándose la mano a la boca. Los ojos de Cyrus se estrecharon esta vez, mostrando interés real. En tu terreno te han amenazado. ¿Han saqueado algo? No. Wren tragó saliva sintiéndose ridícula. Solo están ahí. ¿Y su líder? ¿Qué dice él? Wren apretó la mandíbula. Me pidió que me casara con él. La frase cayó en la tienda como una piedra en un pozo. Hattie la miró como si Wren hubiera perdido la razón. Blackthorn, tras un parpadeo incrédulo, soltó una carcajada seca. «¿Casarse?», negó con la cabeza y chasqueó la lengua. «Vaya, vaya. El calor les está friendo el cerebro. O quizá a ti, señorita Calder». «¿Es la verdad?», protestó Wren, las mejillas ardiendo de vergüenza y rabia. «Llevan allí 4 días. No se van». «Entonces necesitas la ley», susurró Hattie nerviosa. «El sheriff Jed Monroe los echará de allí», con un frágil hilo de esperanza. Wren pagó sus cosas, las cargó en Dusty y cruzó la calle hacia la oficina del sheriff. Jed Monroe era un hombre pasado de sus mejores años, con bigote caído y barriga que amenazaba con reventar los botones de la camisa. Estaba puliendo una escopeta cuando Wren entró. Alzó la vista con aburrimiento cuando ella comenzó a explicar todo, cada detalle extraño, cada palabra increíble. Cuando terminó, Monroe dejó la escopeta a un lado y soltó un suspiro largo y cansado. «Señorita Calder, déjeme ver si entiendo», dijo con una paciencia condescendiente que la hirió más que un insulto. 7 guerreros Chiricahua que según todos deberían estar en México con Iron Hawk, y los suyos están acampados en su tierra. No han robado nada, no la han tocado ni han disparado un tiro. Solo están sentados. Y su jefe, que habla inglés perfecto, le propone matrimonio. ¿Es así? Sí, dijo Wren entre dientes. Monroe hojeó un papel del escritorio. Aquí dice que Cyrus Blackthorn puso otra queja la semana pasada. Que usted está represando el arroyo que se alimenta de su manantial, cortando su flujo de agua. Eso es mentira, escupió Wren. Mi manantial no alimenta ningún arroyo de su propiedad. Él solo quiere mi tierra. Puede ser, murmuró Monroe tirando el papel a un lado. Pero escúcheme bien, yo tengo problemas reales. Borrachos peleando en el salón, mineros, robándose las vetas, gente como Blackthorn metiendo quejas oficiales. Lo suyo es un cuento. Uno fantástico, además. Aquí no hay delito, señorita Calder. No existe ley que impida a un hombre pedir matrimonio, sea quien sea. Y tampoco existe una ley que me obligue a ir a pelear con 7 apaches porque no le gusta su campamento. ¿Entonces no va a hacer nada?, preguntó Wren, sintiendo cómo su última chispa de esperanza se quebraba. No hay nada que hacer, respondió Monroe, alzando la escopeta otra vez. Mi consejo es que venda la tierra al señor Blackthorn y se vaya a un sitio más seguro. O aprenda a convivir con sus nuevos vecinos. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo. Wren quedó inmóvil unos segundos, el ardor de la injusticia quemándole el pecho. Había acudido a la civilización buscando ayuda y solo encontró burla y burocracia. La ley protegía a hombres como Blackthorn, no a mujeres como ella. Sin una palabra más, se dio media vuelta y salió la espalda recta como un poste. Al montar a Dusty, vio a Cyrus Blackthorn apoyado en el porche del salón, observándola con una sonrisa satisfecha y venenosa. Ella comprendió de pronto que Cyrus Blackthorn había pasado por la oficina del sheriff antes que ella. Él había envenenado el pozo pintándola como mentirosa y revoltosa.
En ese instante, Ren Calder entendió la verdad desnuda. Estaba completamente sola. La amenaza no eran solo los 7 guerreros silenciosos instalados en su tierra, sino también aquel hombre civilizado y sonriente que codiciaba su propiedad, y un sistema legal que jamás levantaría un dedo para protegerla. El camino de regreso al valle estuvo cargado de una determinación fría y firme. Si quería sobrevivir, tendría que hacerlo con sus propias manos. El mundo había trazado las líneas y ella había quedado en un lado, con todos los demás en el opuesto. El retorno a su hogar fue sombrío. La visión del campamento apache, una delgada columna de humo, elevándose en el aire de la tarde, ya no le producía miedo inmediato, sino un cansancio resignado. Ellos formaban parte de su paisaje, ahora tan inamovibles como las montañas detrás de ellos. El desdén de Jed Monroe había apagado la última chispa de esperanza. Esta batalla era suya, a su manera. Los días siguientes se deslizaron en un ritmo extraño tenso. Bren realizaba sus quehaceres con una normalidad casi desafiante. Atendió el huerto, reparó un tramo de cerca al otro lado del corral y pasó horas limpiando el rifle, haciendo una demostración silenciosa de que estaba preparada. Sabía que era observada. Los guerreros apaches la vigilaban en silencio, registrando cada detalle de su vida. Veían la fuerza de sus brazos levantando cubos de agua del manantial, la habilidad de sus manos arreglando un cuero gastado, y la soledad que la envolvía como un manto viejo. Ella a su vez comenzó a mirarlos no como una amenaza uniforme, sino como personas distintas. Un joven era un arquero prodigioso practicando durante horas con un arco corto y potente. Otro más mayor, y con vetas grises en el cabello, pasaba su tiempo tallando figuras en trozos de madera. Los vio reír entre ellos un sonido tan inesperado que le provocó un sobresalto. Vio su devoción por los caballos que limpiaban con un cuidado meticuloso. Kyle Crowstone pareció comprender que sus palabras no habían surtido efecto, que su propuesta era demasiado ajena para que ella pudiera asimilarla. Así que empezó a hablarle de otra manera, con el lenguaje de la tierra, el mismo que Ren dominaba. Una mañana encontró un conejo recién cazado sobre la piedra plana que hacía de escalón. Estaba limpio y listo para cocinar. Su primer impulso fue la desconfianza. Estaría envenenado. Era una trampa, pero lo revisó con atención. Era un animal sano, un regalo, una ofrenda de paz. Su orgullo luchó contra su sensatez. Desperdiciar carne en esas tierras era pecado. Finalmente, con una aceptación gruñona, lo cocinó para su cena. Una comunión silenciosa unilateral. Días después, una tormenta de verano llegó violentamente desde el este, descargando lluvia y viento. Una rama enorme cayó sobre la cerca que protegía su gallinero. Antes de que pudiera siquiera evaluar el daño, 2 hombres de Kyle Crowstone ya estaban allí. No le hablaron, ni siquiera la miraron de frente, simplemente trabajaron. Con fuerza combinada apartaron la rama. Luego el hombre mayor, el de las canas, sacó un pequeño rollo de tendón y reparó la malla con manos hábiles, dejándola más resistente que antes. Cuando terminaron, le dieron una leve inclinación de cabeza respetuosa y regresaron a su campamento. Bren se quedó bajo la lluvia atónita. Era un acto simple e inesperado. Ayuda. Algo que no había recibido de nadie en 15 años. Aquel gesto rompió otro pedazo de su coraza, dejando al descubierto una mezcla confusa de agradecimiento y desconfianza. El momento más revelador llegó una semana después. Uno de sus mulos, Old Boone, se había enredado en un matorral de mezquite. Estaba preso del pánico, tirando con fuerza, desgarrándose la piel y empeorando la madeja. Los intentos de Ren por calmarlo fracasaban. El animal estaba fuera de sí. De pronto, Kyle Crowstone apareció moviéndose con una suavidad que no coincidía con su tamaño. No se acercó por el frente, sino que rodeó al animal, hablándole en un murmullo bajo. No era inglés, sino lengua apache suave, cadenciosa, casi hipnótica. Las orejas crispadas del mulo empezaron a moverse. Luego se orientaron hacia esa voz. La lucha frenética se fue apagando. Kyle siguió acercándose sin miedo, con las manos grandes y tranquilas. Tomó el cabestro sin tirar.
Solo permaneció allí, su voz constante, su palma acariciando el cuello empapado del animal. Luego, con paciencia metódica, comenzó a liberar las ramas una por una sin dejar de hablarle. Wren observaba absorta. Ella siempre había dominado a sus animales con fuerza y terquedad. Nunca había visto algo así, una comunión profunda, casi instintiva entre hombre y bestia. Al fin el mulo quedó libre. Kael lo sacó del matorral, pasó una mano por su lomo para revisar los arañazos y luego miró a Wren. Y por primera vez su máscara impenetrable se quebró. Él le ofreció una sonrisa mínima, casi invisible. «Tiene un espíritu fuerte», murmuró Kael Crowston, «como tú». Wren no supo qué contestar. Las murallas que había levantado durante tantos años empezaban a sentirse menos como un refugio y más como un encierro. Aquellos hombres no eran los monstruos salvajes de los cuentos repetidos en Redemption Gulch. No eran sombras feroces, sino disciplinados, respetuosos hombres que cuidaban y defendían. Kael no solo había liberado a Old Boone, le había mostrado sin palabras un rincón de un mundo que ella nunca había imaginado. Un mundo donde la paciencia convivía con la fuerza, donde la naturaleza se guiaba con respeto, en lugar de pelea constante. Miró a su mulo ahora tranquilo, rozando suavemente el hombro del apache, y luego al líder de aquel grupo. Vio firmeza en su mirada, vio las marcas de responsabilidad trazadas en su rostro. Él no era una amenaza, era un jefe, y lo que le ofrecía no era sometimiento, sino algo parecido a una alianza. La idea seguía siendo extraña, casi intimidante, pero ya no parecía una locura. Esa noche, mientras aplicaba un ungüento en los raspones de Old Boone Wren, se descubrió tarareando una melodía que su madre Mara Calder cantaba antiguamente, una que creía olvidada. El silencio habitual de su valle ya no pesaba tanto. Ahora estaba lleno de una presencia vigilante, una presencia que por primera vez, en muchos años no le sabía a soledad, sino a una inquieta anticipación. Casi 2 semanas habían pasado desde que los 7 guerreros habían llegado. La granja había encontrado un extraño equilibrio nuevo. Wren ya no levantaba su pistola cada vez que salía por la puerta. Los apaches ya no parecían invasores, sino una extensión silenciosa del paisaje. Ellos seguían dejando carne de caza en la piedra. Ella, sin darse cuenta, empezó a dejar frijoles tiernos o calabacitas del huerto en ese mismo lugar. Un trueque silencioso. Una tregua frágil tejida con respeto mutuo. Pero aún quedaba la pregunta suspendida en el aire, tan densa como el calor del verano. ¿Por qué? ¿Por qué ella? No podía ser por su belleza. El sol y el viento habían curtido su piel. Sus manos estaban ásperas de trabajo. No podía ser por su tierra. Los apaches eran gente de montaña, no agricultores. Aquel misterio la roía por dentro. Una tarde, mientras el cielo del oeste ardía en tonos de fuego, Kael Crowston se acercó solo a la cabaña. Se detuvo justo en la línea que ella ya había trazado en la tierra, tiempo atrás. Una raya que ahora parecía simbolizar la distancia entre 2 mundos. Wren Calder, llamó él con una voz respetuosa. «¿Puedo hablar contigo?» «Ha llegado el momento de que conozcas la razón». Wren, que estaba limpiando su rifle en el porche, dudó. El miedo había dejado paso a una curiosidad intensa, casi dolorosa. Asintió y dejó el arma a un lado, aunque aún al alcance de la mano. «Habla». Kael no cruzó la línea. Permaneció allí erguido, una silueta alta contra la luz moribunda, y comenzó a relatar. Hace 16 años, dijo con voz baja, profunda, mi padre, el gran jefe Ironhawk, guiaba una pequeña partida de guerreros por estas montañas. No estaban en incursión. Iban de regreso a nuestra fortaleza en la Sierra Madre, después de un consejo con los navajos. Fueron emboscados no por soldados, sino por cazadores de recompensas mexicanos, hombres que perseguían a nuestra gente por oro. Wren escuchaba sin parpadear, sintiendo cómo algo antiguo, algo guardado muy al fondo, empezaba a inquietarse en su memoria. La lucha fue brutal, continuó Kael. Mi padre recibió un disparo que le destrozó la pierna. No podía montar. Ordenó a sus hombres abandonarlo para salvarse. Ellos se negaron, pero los cazadores se acercaban.
Mi padre se escondió en una cueva dispuesto a morir luchando para que sus hombres escaparan. Kael hizo una pausa encontrando sus ojos entre la penumbra. Pero no murió solo. Un hombre blanco lo encontró. Un hombre de cabello claro como el maíz y ojos azules como el cielo en verano. Un hombre que vivía en este mismo valle. La respiración de Ren se cortó. «Mi padre», susurró. «Sí», confirmó Kael. «Bram Calder, tu padre». Él estaba cazando y escuchó los ecos de la batalla. Encontró a mi padre al borde de la muerte. Pudo haberlo abandonado. Pudo haberlo matado y reclamar la recompensa. No lo hizo. Vio a un hombre, no a un enemigo. Lo cargó hasta esta cabaña. Él y Mara Calder limpiaron la herida, acomodaron el hueso y lo escondieron mientras los cazadores peinaban la zona durante días. Imágenes borrosas medio enterradas por los años cobraron forma en la mente de Ren, un hombre de piel oscura en la cama de su padre. El susurro urgente de su madre. El olor de hierbas desconocidas. Palabras guturales en un idioma extraño. Todo había sido real. Durante 2 semanas, dijo Kael con un respeto que se podía palpar, tus padres salvaron la vida de Ironhawk. Compartieron su escasa comida. Lo protegieron aun sabiendo el peligro. Y cuando pudo caminar, tu padre le dio un mulo provisiones y le mostró un paso secreto entre las montañas. Ren no movió un músculo, pero dentro de ella, todo estaba cambiando. Antes de que mi padre partiera, hizo un juramento. Prometió con sangre y con honra. Kael Crowstone avanzó un paso cruzando por fin la línea invisible que yo misma había trazado en la tierra. No venía como amenaza, sino como un mensajero del pasado. Mi padre aseguró que la deuda entre la casa de Ironhawk y la casa de Calder jamás sería olvidada. Prometió que los nuestros verían para siempre estas tierras, y este manantial no como un lugar cualquiera. Él te vio una niña pequeña con los ojos azules de tu madre jugando junto a la puerta. Le dijo a tu padre, algún día cuando ella sea mujer mi hijo volverá. Vendrá para unir nuestra sangre. Juntará a nuestras familias para que la vida que me ha salvado se pague por todas las generaciones que vendrán. La hija del hombre que salvó mi vida será honrada como esposa del hombre destinado a guiar a mi pueblo. Las piezas encajaron con una claridad que le estremeció el alma. No era un capricho, no era una conquista, era una promesa. Un pacto sagrado de 16 años entre un jefe y un colono. En el mundo apache, aquello era cuestión de honor, la moneda más valiosa que existía. Mi padre murió hace 2 inviernos. Concluyó Kael Crowstone con un tono suave. Sus últimas palabras fueron sobre la deuda que tiene con tu familia. Me ordenó cumplir su voto. No he venido a buscar una esposa, Ren Calder. He venido a honrar la palabra de mi padre, a ofrecerte la protección de mi nombre, la fuerza de mi gente, y a saldar por fin una deuda de sangre. Si te unes a nosotros, cierras el lazo que tu padre forjó. Garantizas que estas tierras serán protegidas por los Chiricahua para siempre. Te conviertes en una de los nuestros. Ren cayó sentada en los escalones del porche, sintiendo cómo las piernas dejaban de sostenerla. Toda su vida, todo lo que creía saber sobre su lugar en el mundo, se había puesto patas arriba. Su padre no había sido solo un granjero que murió de una fiebre. Había sido un hombre que con un acto de compasión unió el destino de su hija al de un gran jefe apache. Miró a Kael Crowstone, viéndolo de verdad por primera vez. No era un pretendiente buscando esposa. Era el hijo de un líder cumpliendo un deber sagrado. Y la mano que le ofrecía no era solo una petición de matrimonio, sino el cierre de un círculo que había empezado muchos años atrás, con un gesto de bondad en mitad del desierto. La decisión era de pronto inmensamente más grande de lo que jamás imaginó. Ya no se trataba de soledad o miedo. Se trataba de legado de honor y de una deuda que solo podía saldarse uniendo 2 mundos. La revelación la dejó aturdida. Pasó el día siguiente como flotando la cabeza llena de la historia de Kael Crowstone, viendo a su padre no como un recuerdo que se desvanecía, sino como un hombre de valentía tranquila y profunda. Los apache que vivían en su terreno ya no eran extraños. Eran la encarnación de una promesa hecha a su familia. El peso de la decisión sobre Ren Calder
era inmenso. Aceptar significaba abandonar la única vida que había conocido. Rechazarlo, honrar la memoria de su padre y el juramento sagrado de un jefe. Pero su tormento estaba a punto de ser interrumpido violentamente. En Redemption Gulch, la indiferencia de Jed Monroe y la extraña historia de Wren habían encendido la chispa que Cyrus Blackthorne necesitaba. Vio su oportunidad de apoderarse del manantial de Calder, no por medios legales, sino por la fuerza bruta disfrazada de preocupación justiciera. Corría la noticia por el salón, adornada en cada relato. Los 7 Apache no eran pretendientes pacíficos, eran un grupo de guerra manteniendo a la pobre y aterrorizada Wren Calder como rehén. Representaban una amenaza para todo el territorio. Blackthorne encontró terreno fértil en el miedo y los prejuicios de los elementos más rudos del pueblo. Prometiendo whisky y pago, reunió rápidamente una docena de hombres no ciudadanos, preocupados, sino vagabundos y pistoleros a sueldo leales, solo a la moneda de Blackthorne. Jed Monroe, por cobardía o complicidad, decidió mirar hacia otro lado ocupándose en papeleo y declarando el asunto como civil fuera de su jurisdicción. Al caer la noche del segundo día tras la revelación de Kyle Crowston Blackthorne, y sus hombres cabalgaron fuera de Redemption Gulch, las cantimploras llenas de whisky con la mente puesta en la violencia. Su plan era simple: entrar a eliminar a los Apache, bajo el pretexto de un rescate, y convencer a la agradecida Wren de vender su tierra para su propia seguridad. Si demostraba ingratitud, también la tratarían a ella. Wren estaba en el porche observando cómo aparecían las primeras estrellas en el cielo crepuscular. Cuando lo escuchó, no eran los silenciosos pasos de los mocasines Apache, sino el pesado y torpe sonido de caballos cerrados, demasiado numerosos y demasiado rápidos. Tomó su rifle con el corazón en la garganta. Desde el campamento Apache, un silbido agudo y bajo cortó el aire una señal. Cale Crowston y sus guerreros también lo escucharon. Se fundieron entre las rocas sombras en la base del risco invisibles, con los rifles listos. Cale se movió rápida y silenciosamente hacia la cabaña. «Entra», susurró con urgencia al llegar al porche. «No es una patrulla, vienen enfurecidos». ¿Quién?, preguntó Wren los nudillos blancos sobre la culata de su rifle. El hombre del pueblo respondió: «Cale, el que codicia tu agua. Viene a hacer la guerra». No había tiempo para más preguntas. El grupo irrumpió en el valle, un caos de hombres, dirigido por Cyrus Blackthorne. No eran silenciosos. Gritaban las voces arrastradas por el alcohol. «Bien salvaje se acabó la fiesta», bramó Blackthorne, frenando su caballo en seco. «Deja a la mujer, y quizá te dejemos vivir», gruñó un hombre mientras sus hombres abrían pistolas y rifles, sus rostros torcidos bajo la luz que se desvanecía. Eran el contraste absoluto con los apaches disciplinados, una jauría de perros salvajes, enfrentando a un silencio majestuoso. «¡Estas son mis tierras!», gritó Wren Calder desde la puerta de su cabaña, rifle alzado. «Ustedes son los que invaden fuera». Cyrus Blackthorne soltó una carcajada. «Jugando a los héroes, pequeña dama. No te preocupes, te salvaremos», alzando su pistola. «Última oportunidad, paganos», rugió uno de ellos. El primer disparo no fue de los Apache, ni de Wren. Vino de uno de los hombres más borrachos de Blackthorne. Un tiro salvaje que astilló la madera del marco de la puerta a centímetros de la cabeza de Wren. Eso terminó con cualquier diálogo. El mundo estalló en una cacofonía de balas. Desde las rocas, los rifles Apache respondieron con precisión mortal. 2 hombres de Blackthorne cayeron de sus monturas antes de disparar de nuevo. Los guerreros disparaban, se movían y volvían a disparar, cambiando posiciones constantemente como si fueran el triple de su número. No era un enfrentamiento caótico, era una cacería. Wren reaccionó por instinto puro, disparando desde la puerta. El pesado calibre 45-70 alcanzó a otro de los pistoleros. Accionó la palanca con movimientos fluidos y seguros, recargando otra bala. Ya no defendía solo su hogar, luchaba junto a los hombres que habían venido a honrarla. Cale Crowston no se cubrió. Se mantuvo firme, una figura temible, dirigiendo a sus hombres con gestos de mano su rifle, disparando muerte sobre la tropa desorganizada.
Protegía a Wren guiando el fuego hacia sí mismo, un jefe liderando desde el frente. El tiroteo fue brutal y breve. Los hombres de Blackthorn eran mercenarios, no soldados, frente a un enemigo disciplinado e invisible. Viendo caer a sus compañeros, su valor impulsado por el whisky se evaporó. En minutos, la mitad de ellos estaba muerta o herida. El resto huyó galopando desesperados, buscando la falsa seguridad del pueblo. Cyrus Blackthorn quedó solo, su caballo abatido bajo él. Se refugió tras el cuerpo del animal, su ropa fina cubierta de polvo y sangre, el rostro una máscara de terror. Intentó recargar el revólver con las manos temblorosas. El silencio cayó tan absoluto como había sido la violencia. Solo los gemidos de los heridos y el relincho nervioso de un caballo rompían la quietud. Wren salió de la cabaña, el rifle aún caliente. Kael y sus guerreros emergieron de los bordes. Blackthorn levantó la vista desde su ridículo refugio, los ojos llenos de miedo. Vio a Wren junto a Kael, rifle en mano. Vio la furia helada en sus ojos y el absoluto desprecio en el rostro del jefe apache. En ese momento supo que no solo había perdido un tiroteo. Había calculado mal todo. Había visto a una mujer sola y 7 salvajes. No vio a una reina y su guardia real. Estas tierras están protegidas. Blackthorn, dijo Wren, con voz firme resonando sobre el valle. Por mí. Y por mi futuro esposo. Las palabras pronunciadas en el calor del combate y sus secuelas sellaron su elección. Había tomado la decisión no en calma, sino en un crisol de humo y balas. Kael la miró y en sus ojos oscuros, Wren vio no solo honor y deber, sino un orgullo ardiente. La serpiente de Gulch había sido derrotada, y en su lugar un vínculo forjado en deuda de sangre quedaba sellado en el fuego del combate. El aftermath fue sombrío y silencioso. La luna se alzó proyectando un pálido resplandor sobre el valle, iluminando los cuerpos de los hombres que Blackthorn había liderado hacia la muerte. No hubo celebración, solo la fría realidad de la supervivencia. 2 de los guerreros de Kael habían recibido heridas menores, y Wren sin vacilar sacó los suministros médicos que su padre había guardado. Curó y vendó sus heridas con manos firmes y gentiles, un mensaje silencioso de alianza. Kael se ocupó de Blackthorn. No lo mató. Matarlo habría sido un acto de guerra, provocando represalias del mundo blanco. En cambio, aplicó justicia parcial. Él y sus hombres tomaron las armas y botas de Blackthorn, dejándolo con solo una cantimplora de agua. «Vuelvan a su pueblo», dijo Kael con voz fría como el acero. «Dígale a su sheriff lo que ha pasado aquí. La tierra de Calder está bajo la protección de los Chiricahua. Cualquiera que vuelva a cabalgar contra esta mujer será considerado enemigo de nuestro pueblo. La próxima vez no habrá advertencia». Los vieron alejarse humillados y aterrados, un hombre roto en la oscuridad. Era una serpiente desarmada, su veneno agotado. A media mañana del día siguiente, llegó una segunda y más oficial patrulla. Esta estaba liderada por el reacio Jed Monroe, avergonzado por las historias incoherentes y aterradas de los supervivientes. Cabalgó hacia el valle esperando encontrar carnicería y una mujer capturada. En cambio, encontró a Wren Calder, sentada en su porche tomando café con calma, Kael Crowstone a su lado. Los cuerpos de los hombres de Blackthorn habían sido recogidos y colocados con respeto. «Señorita Calder», comenzó Monroe, con voz insegura. ¿Estás bien?», preguntó el sheriff. «Perfectamente, señor», respondió Wren Calder, con voz serena y firme. «No puedo decir lo mismo de los asociados de Blackthorn. Atacaron mi hogar. Dispararon contra mí. Mis invitados y yo simplemente nos defendimos». Usó deliberadamente la palabra invitados, y su significado no se le escapó a Jed Monroe. Miró a la mujer tranquila y segura en el porche, y luego al alto y estoico líder apache a su lado. Vio la alianza natural entre ellos, la fuerza compartida. Vio los cuerpos de los pistoleros muertos. Observó a los guerreros disciplinados que ahora limpiaban sus rifles bajo el sol de la mañana. La historia que le habían contado en el pueblo se desmoronaba como polvo. Había sido un tonto. Su inacción había conducido a esto. «Blackthorn decía que estabas retenida», intentó Monroe con voz débil buscando autoridad.
Parece que estoy retenida, Sheriff, preguntó Bren levantando una ceja. Se puso de pie y caminó para situarse hombro con Kyle Crowston. Cyrus Blackthorne es un mentiroso y un ladrón que intentó matarme por mi tierra. Él es el criminal aquí. Estos hombres, dijo, señalando a los apaches, salvaron mi vida. Jed Monroe vio la evidencia, la dignidad silenciosa de los apache y la fuerza inquebrantable en los ojos de Bren. Supo que había sido superado y humillado. Retar a los apache ahora sería suicidio. Arrestar a Bren por defender su hogar absurdo. Entiendo, dijo finalmente bajando la mirada. Nos ocuparemos de los cuerpos y hablaré con Blackthorne. Sabía como todos que el poder de Blackthorne en el territorio había sido quebrado. Había apostado y perdido espectacularmente. Después de que el sheriff y sus hombres se marcharon llevándose a los muertos, un nuevo tipo de silencio se asentó en el valle. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz y la comprensión. Bren miró a Kyle Crowston, el hombre que había venido a reclamarla como parte de una deuda que había esperado con paciencia infinita y que finalmente había luchado para protegerla. El juramento de mi padre se ha cumplido, dijo suavemente. La deuda está saldada, estás a salvo. Si quieres que nos vayamos, lo haremos. Le ofrecía una elección final libre de obligaciones o presiones de batalla. Bren observó la pequeña cabaña, el huerto obstinado, las líneas familiares de las montañas. Todo había sido su mundo, su fortaleza contra la soledad, pero también una cárcel. Kyle le ofrecía no solo protección, sino una vida más allá de este valle, una vida con un pueblo, una familia, una vida en la que nunca estaría sola otra vez. Viniste a pedirme en matrimonio, dijo Bren con voz clara y firme. Nunca escuchaste mi respuesta. Kyle aguardó con sus oscuros ojos buscando los de ella. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Bren, genuina y radiante, transformando sus rasgos curtidos en algo hermoso. La respuesta es sí. No era un final que nadie hubiera predicho, ni los habitantes del pueblo, ni Cyrus Blackthorne, y ciertamente no Ren Calder. Su vida ya no sería de soledad tranquila. Sería una vida en movimiento, viviendo entre dos mundos, el de la cabaña de su padre y el del pueblo Chiricahua. Sería desafiante, extraño, pero sería suyo. Ese día no se iría ni al siguiente. Había preparativos que hacer. Pero mientras permanecía en el porche junto al jefe apache, que ahora era su futuro, vio salir el sol sobre las montañas Dragoon, iluminando un futuro que nunca había osado imaginar. La mujer solitaria del valle ya no estaba sola. Era el corazón de una nueva aldea, el puente entre dos legados, y su historia apenas comenzaba. La historia de Ren Calder es un testamento poderoso de que la soledad más profunda puede romperse por un destino inesperado. Es un relato que nos recuerda que el coraje no se trata solo de sobrevivir, sino de tener la fuerza de abrazar un futuro que jamás imaginaste. Su viaje de colona aislada a esposa honorada de un jefe apache es un dramático choque de culturas, una historia de deudas ocultas y un ejemplo poderoso del espíritu inquebrantable de una mujer en el corazón del salvaje oeste. Demuestra que el honor, el respeto y el amor pueden hablar un lenguaje que trasciende todas las fronteras. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Ella